Vamos a hacer el tema de Zollinger-Ellison. Fíjense que la historia de esta enfermedad fue esa, como cuando no sabes, entonces pues no puedes diagnosticar. Los pacientes antes del advenimiento de los medicamentos, fíjense bien, de los medicamentos para las úlceras gástricas, antes de eso, pues todos los pacientes eran iguales, es decir, pues les dabas lo que era su tratamiento habitual. Y entonces no podías distinguir pacientes en donde unos no respondían con el tratamiento de antiácidos, de hielo, de té y de hierbas y pues cuanto menjurje se inventó para antes, ¿no? Para poder una dieta blanda, hacer ejercicio, evitar los jugos y frutas ácidas, que eran los tratamientos que se daban. Luego surge el bicarbonato, que el cual lograban un control de la acidez. Y durante mucho tiempo no había ningún medicamento. En la época de los 70s nace la cimetidina, que era el famoso Tagamet. Este famoso Tagamet, lo que tenía la cimetidina es que bloqueaba los receptores de la histamina que estimulan a la célula parietal, que la célula parietal es la productora del ácido gástrico en la panza. Ok, para refrescarnos un poquito en la histología de esta célula parietal, la célula parietal tiene 3 receptores. Tiene 3 receptores. El acordeón, Toño. ¿Dónde está, Alex, el acordeón? 3. No, miren, ahí les va. Acetilcolina es el primero. Gastrina es el segundo. Histamina 2 es el tercero. Es decir, la célula parietal, la que produce el ácido clorhídrico, responde al estímulo de estos 3 receptores cuando llegan estas sustancias: acetilcolina, gastrina e histamina. La acetilcolina viene a través de los nervios y del manejo, sobre todo del nervio vago, y el estímulo visual, auditivo, oloroso de la comida. La histamina se produce por estímulos hormonales que fluyen a la hora de empezar a comer. Y la gastrina se estimula en el momento que llega el alimento. Así es. Entonces, cuando nosotros bloqueamos uno de estos receptores, es cuando logramos controlar, ahora sí, como por así decirlo, la hiperacidez. Y el primer medicamento que surgió fueron los bloqueadores de la acetilcolina, con los extractos de belladona, pero era tanta la dosis que tenían que tomar que los efectos secundarios eran terribles, porque bloquear la acetilcolina bloqueaba una parte de la estimulación de la secreción gástrica. Quedaban los otros 2 receptores. Hoy, por ejemplo, usted conoce la butil-yosina. La butil-yosina es el ejemplo clásico de un receptor, un bloqueador de los receptores de la acetilcolina. La butil-yosina bloquea la acción de la acetilcolina. Entonces, pero no es tan fuerte su acción como para bloquear la producción del ácido. Surge la cimetidina. El inventor de la cimetidina, con esto les digo todo, recibió el premio Nobel, nomás para que se den una idea. Si amiguísimos, éramos cuatísimos. No, no es cierto, porque él ya hasta se murió. Bueno, la cuestión está en que una noche de copas, una noche loca. No, no es cierto, ese es de la pachanga de la vez pasada. No. Este es una noche el señor estuvo investigue hasta que se dio cuenta que bloqueando la histamina disminuía la secreción de ácido. Pero él buscaba el efecto sobre la histamina 1, que es la histamina de la reacción alérgica.
cuando se dio cuenta que podía bloquear también la histamina del estómago, pero no en forma específica. Entonces dijo, chirrión, entonces debe de haber otros receptores o debe de haber otro tipo de histamina. Por eso se le llamó histamina 2. Se puso a investigar hasta que encontró un medicamento que bloqueaba a la histamina 2. Surge la cimetidina, que es el Tagamet. En esta forma cambió radicalmente la historia del manejo de la enfermedad ulcerosa en el estómago. Este señor, qué bárbaro, de estar los cirujanos operando como trogloditas el estómago, porque no había otro, no sabían de dónde venía, les mochaban los estómagos para evitar las úlceras. De pronto te tomas una pastillita y santo remedio. El Tagamet, claro, tuvo sus limitaciones, porque si te pasabas de la dosis de 1200 miligramos o lo tomabas más de un mes, resulta que el Tagamet, la cimetidina, provocaba efectos feminizantes en el hombre. ¿Por qué? Porque también bloquea la degradación de los estrógenos naturales que producimos todos los hombres y que son degradados en el hígado en forma inmediata. Como no se podían degradar, se iban acumulando pianito. Y a la vuelta de un ratito, el machurrongo que empezaba a tomar el Tagamet, no hombre, terminaba con voz de pito de calabaza. Y luego los pechos le empezaban a crecer y se le caía el vello. Y no, se empezaba a lo mejor hasta con gustos diferentes. Imagínate lo peligroso de este medicamento. Tenemos que irnos al bisturizazo. 3122-1190, participa en Decisiones Médicas. ¡Vámonos! Pues vamos a continuar con nuestro tema y mucha participación. Bueno, entonces, cuando viene el advenimiento de lo que es la cimetidina, dejaron el tratamiento médico de lo que fue la úlcera, bajó inmediatamente. De esa forma, podemos nosotros decir que marcó un hito en el tratamiento de las úlceras de la enfermedad ácido péptica. Y entonces se dieron cuenta que había un grupo de pacientes que les daban el Tagamet, la cimetidina, y no mejoraban de plano. Y decían, bueno, y seguían con las ulceraciones. Y entonces surge el descubrimiento del tercer receptor, que fue la gastrina. Y tómala, campeón. Dijeron, órale, resulta que este grupo de pacientes que no respondían a la cimetidina tenían niveles altísimos de gastrina en sangre. Y esculcando, los doctores Solinger y el doctor Allison descubrieron que todo se debía a un tumor localizado en el páncreas, productor, fíjense bien, de esta hormona llamada gastrina. Qué increíble historia, ¿no? O sea, antes del advenimiento de la cimetidina no podías diagnosticar que había tumores productores de gastrina, porque ni siquiera se conocía la gastrina para acabar. O si se medio empezaba a conocer, no sabían realmente el papel. Cuando descubren la cimetidina para bloquear la producción de ácido a través del bloqueo del receptor de histamina, y entonces dicen, ¿por qué este grupo de pacientes no responden? Y luego les toman en sangre y ya habían descubierto la gastrina. Y se dan cuenta de que tenía niveles altísimos de gastrina. Así es como se descubre la gastrina elevada que es producida por un tumor. Tratan de localizar el sitio del tumor y se dan cuenta de que está en páncreas. Sin embargo, son tan chiquitos estos y son tan productores de gastrina que no necesitan tener un tamaño gigantesco. De tal forma que a veces no sabemos ni en qué parte del páncreas está. Este tipo de tumor es poco frecuente, que no respeta edades, porque es desde niños de 7, 8 años hasta pacientes, personas de 70 años, que no respeta edades, que no respeta sexo, ni condición social, ni si tienen lana o no. Fíjense
todo lo que implicó pacientes multitratados, súper operados del estómago. Y antes de que surgiera un medicamento bloqueador de gastrina, que hasta la fecha no hay un bloqueador de gastrina, los pacientes que no respondían al Tagamet, a la cimetidina, ellos pasaban a las manos del cirujano. De tal manera, podemos decir entonces que aquellas personas que tenían una ulceración después de que surgió la cimetidina, que tenían una ulceración, se les daba la cimetidina. Si no respondían al tratamiento, ese grupo de pacientes pasaba a cirugía, se les mochaba todo el estómago. Pero vean ustedes, antes de la cimetidina, todos los pacientes con ulceración que no respondían al bicarbonato y al cambio de dieta y eso, terminaban en cirugía. Con el advenimiento del Tagamet, el 90 y tantos % de los pacientes se salvó de la cirugía, o aquellos que tenían efectos secundarios, o como este síndrome de Zollinger-Ellison, pasaron a las manos del cirujano, pero el porcentaje era mínimo, chiquititito. Hoy sabemos que este tumor, que pertenece a una serie de tumores neuroendocrinos que están diseminados en todo el tubo digestivo y en las glándulas exócrinas, realmente su manejo, pues no podemos quitar el páncreas, no lo podemos quitar. Cuando no teníamos un bloqueador efectivo de la acidez gástrica, este grupo de pacientes se les prefería quitar el estómago. Cuando se descubre que es la gastrina, pero que no hay forma de bloquear a la gastrina, es cuando en los 80s, ¡guau!, hace su aparición otro tremendo productazo, el omeprazol. Desbancó de inmediato al Tagamet, que para aquel entonces ya había surgido un derivado de la cimetidina que se llama ranitidina, vigente hasta la fecha. La ranitidina lograba el mismo efecto que la cimetidina, pero en lugar de dar 1200 miligramos, se daban 300 miligramos. Los efectos secundarios de feminización en el hombre, bueno, dejaron de ser percibidos. Esto vino a solucionar parte del problema. Cuando surge el omeprazol, fíjense, la célula, habíamos dicho anatómicamente o histológicamente, que la célula tiene sus 3 receptores: acetilcolina, gastrina y histamina, ¿sí? Tenemos el bloqueador a través de la butil-yosina, que es el ejemplo, la atropina, es el ejemplo, derivados de la belladona, de la belladona, que bloquean la acetilcolina. Luego surgen los bloqueadores de la histamina, no hay bloqueadores de la gastrina. El omeprazol ya va más allá de los receptores. El omeprazol lo que bloquea es, dentro de la célula parietal, la bomba que produce el ácido. O sea, en la superficie de la célula parietal, o la célula que produce el ácido del estómago, estos 3 receptores estimulan a esta bomba que se llama bomba de protones para que produzca ácido gástrico. El omeprazol se brinca a los receptores y llega directamente a la bomba de protones. ¿Y qué es lo que hace la bomba de protones? La bloquea en forma permanente. La bloquea, y en esa forma no importa quién llegue a estimular histamina, gastrina o acetilcolina. El medicamento omeprazol bloquea la producción del ácido donde se produce, que es la bomba de protones. Con esto, los pacientes que tenían esta enfermedad de Zollinger-Ellison, se les acabó la cuchillada. Ya no había necesidad de ser operados. Recuerden lo que les dije del síndrome de Zollinger-Ellison. Este padecimiento es un tumor a veces tan chiquitito que no logramos descubrir en qué parte del páncreas está. Ni modo de quitarle páncreas a los pacientes como si fueran quitarse los calcetines. Pues no se puede. El páncreas es un órgano extremadamente delicado y además produce las
las hormonas insulina y glucagón, que son las encargadas de regular los niveles y el metabolismo de la glucosa sanguínea. Con esto, con este descubrimiento del omeprazol, se le dio otro gran avance, fue otro hito en la historia de la medicina de la enfermedad ácido péptica, porque entonces todos los pacientes que tienen enfermedad de Zollinger-Ellison ya no se operaban, ahora eran manejados con el uso de lo que es el omeprazol. Claro, los niveles altos de gastrina de estos pacientes pueden llegar a tener otro tipo de efectos, pero son perfectamente manejables y hoy no son motivo de preocupación.